Bueno, continuamos con el tema de la semana pasada que estuvimos hablando. Cristianofobia es el tema que el, el, el ataque que hay a Dios en la cultura, que no comenzó hoy, comenzó en nuestra cultura, comenzó hace unos 500 años de manera frontal, ¿no? Ya no es simplemente eh, la duda sobre Dios, es un ataque frontal a negarlo y no solo, o mejor dicho, a negarlo y a destruir todo lo que Dios representa o estableció, destruirlo. Y no solo es una cuestión de rebelión y destruirlo, es también imponer una nueva espiritualidad, por así decirlo, pero torcida. Porque vuelvo y les repito, ¿por qué digo torcida? Porque los estándares de Dios, lo que Dios estableció, no lo puedes mejorar. O sea, usted no puede mejorar el amor, usted no puede mejorar la honestidad, la humildad, la mansedumbre, usted no puede mejorar eso. Usted no, eso es el tope, eso es el tope. Ahora usted sí puede desmejorarlo y desmejorarlo a niveles cada vez peores, o sea, cada vez aberrantes, ¿no? Como estas cosas que estamos viendo ahorita de la mujer barbuda y todas esas cosas, ¿no? A esos niveles. Pero lo que Dios estableció, usted no lo puede mejorar. Lo que Dios hizo es el tope. El ser humano, en nuestra decadencia, no nos queremos este, ajustar al tope, a lo que fuimos hechos, a lo que fuimos llamados por Dios, y más bien tendemos entonces cayendo bajo el engaño del enemigo que no, que en vez de llevarnos aquello a la excelencia a la cual fuiste llamado y puedes ser y puedes mostrar, te termina llevando a una cuestión contraria. Ese es el gran problema de esto. Porque nosotros como nacimos en esta cultura de hoy, si Dios no nos abre los ojos, lo vemos normal. No en vano dice la Biblia, cuando el diablo sea apresado, dice, cuando el Señor Jesucristo venga y sea apresado, dice en Apocalipsis, creo que 20 o 21, no recuerdo, dice, y fue apresada el gran dragón, la serpiente antigua, que engaña al mundo entero. ¿Ok? Y por eso es que Cristo viene y por eso es que la verdad de Dios te hace libre del engaño, de la opresión, del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la forma en que nos esclaviza es esto, a través de la cultura y ponernos a vivir corrientes del mundo contrarias, ajenas a Dios, que nos llevan por caminos de muerte, por así decir. Pero antes de comenzar y leer unos versículos, voy a, voy a leerle unas preguntas sobre este tema, ¿no? Unas preguntas sobre este tema de un libro que leí hace algunos 6 años más o menos, cuando me metí con estos temas sobre el ataque de Dios en la cultura, ¿no? Que a veces pasa desapercibido, pero hoy es muy frontal. Pero él hace unas preguntas muy interesantes y creo que fue pertinente porque usted se va a sentir muy identificado. Mira lo que dice. Pregunta 1. Este es el libro, se llama así, Los ojos abiertos ante la astucia de Satanás, escrito por Emil Kramer. Dice así, ¿no? Primera pregunta. ¿Por qué en tantas iglesias y comunidades miles de cristianos se lamentan calladamente? Porque eso es otra cosa. La iglesia a veces obliga al creyente a aparentar. En mi historia, prosperado, chao. Entonces, pero la procesión va por dentro. ¿Me voy a entender, no? Ajá. Se lamentan calladamente, oprimidos por un peso desconocido e interiormente atormentados por toda clase de enfermedades físicas y mentales. Porque no es solo lo físico, siempre tenemos lo físico, pero el alma también necesita ser sanada. Por eso que la palabra dice Dios, la palabra enseña y dice, porque Dios envió su palabra y lo sanó. Nos limpia de tanta basura. Por eso es que es un alimento sano. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos tenemos un problema. Nosotros no nos gusta alimentarnos bien, tanto en lo físico como en lo espiritual. Por lo menos todos saben que una Coca-Cola hace daño, pero como el daño es al tiempo y te gusta, te la tomas. Y así muchas cosas.
Y hasta que no ves el problema, no la dejas. Y sin embargo, dejándola, a veces de vez en cuando te quieres echar un gustico porque, Dios mío, tampoco así. O sea, sabemos que algo está mal, igual nos lanzamos por ahí. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice muchas cosas para advertirte, porque te dice el avisado del mal y se aparta, para advertirte que ese camino no te va a llevar por nada bueno. Y sin embargo, aprendemos a los golpes. El mismo David lo dice en el Salmo 119. Él dice, antes de obedecerte o antes de escucharte, ¿qué dice? Palabras más, palabras menos. Es como si antes de humillarme a ti, antes de obedecerte, andé por mal camino. O sea, caminé por donde no era. Llevé el golpe. Ay, sí, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Y mucha gente a veces busca a Dios. Dios es misericordioso y todo eso. Pero terminan buscando a Dios a veces de la forma que no es, ¿no? Que es en una influencia de la cultura. Lo terminan buscando tipo brujería. Me disculpan. Esperan una brujería cristiana. ¿Qué me refiero yo con esto? La gente cuando va a un brujo, mira, tengo este problema para que me lo resuelva. Entonces, búscame el interior del Señor, búscame 3 maticas de no sé qué, una sábila, media botella de ron y yo te preparo una broma para que la eches ahí y listo. Entonces la gente termina a veces viniendo en búsqueda de Dios para ese tipo de solución. Señor, tengo este problema, sálvame, y quieren que Dios haga brujería cristiana muchas veces. No sé si me entiende, ¿no? Me doy a entender y no funciona así. De todas formas, Dios es misericordioso y nos limpia y nos sana y no todo aquello, pero uno debe ser agradecido y entender, como hizo David, reconocer, bueno, llegué allí por agarrar los caminos que no eran. No vuelvo por allí. Me conviene más obedecer a Dios y seguir sus pasos. ¿Ok? Entonces esta pregunta a físicas y mentales. ¿Por qué a pesar de todos los esfuerzos, oraciones y aún el uso de medicamentos no son liberados y sanados de tantas opresiones y dolencias? Esa pregunta es muy válida. Es una realidad en muchas personas. Es una realidad en muchas personas. Una segunda pregunta, son 5, muy buenas. Una segunda pregunta. ¿Por qué es que tantos cristianos no pueden alcanzar, a pesar de sinceras oraciones y desesperadas luchas, un renacimiento espiritual? Están apagados, les mataron el primer amor, están como Pedro, se fueron a pescar. Aman a Cristo, pero estoy pescando, no quiero saber nada de los asuntos de Dios, ahí. No renacen de nuevo. Y una vida de completa victoria que procede de una fe triunfante en Dios. Porque les cuesta tener fe. Acuérdense que fe es la convicción y la certeza de lo que esperas en Dios, pero es la fe bíblicamente es confianza, por así decirlo, ¿no? Entonces, la fe, usted necesita un objeto donde poner su fe. ¿Tengo fe en qué? Bueno, tengo fe. ¿Fe en qué? La fe necesita un objeto donde tú colocar tu fe. Nuestro objeto donde colocamos nuestra fe es la palabra de Dios. Debería ser allí. Tú confías en ella. Es tu objeto de fe. Yo confío en ella. Y confías en ella porque el sujeto que está detrás de esa palabra es Dios, que no miente, no engaña, etcétera, etcétera. Entonces tu fe la pones allí. ¿Ok? Así como tú puedes poner tu fe en los políticos. Y por eso terminamos todos descarriados. Pero ¿me entiende usted? La fe necesita un objeto donde ponerla. En nuestro caso es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que la fe viene por el oír y el oír. Ahora, la fe no es oír. La fe es actuar en consecuencia a lo que oyes. Es decir, en la obediencia a esa palabra. Entonces, el renacimiento espiritual viene por una obediencia a esa palabra, por apegarme. No dice, la palabra dice, si se mantienen en mis enseñanzas, serán mis verdaderos discípulos y la verdad los hará libres. ¿Ok? Esa es la fórmula, no hay otra. Entonces la pregunta es, ¿por qué te cuesta tanto tener una fe rehabilitadora? ¿Por qué no te cuestas asuntos del mundo? No te cuesta asuntos del mundo, pero los asuntos de Dios vas con
con peso, siempre es una queja, un peso, una molestia, siempre hay algo. ¿Por qué? ¿Por qué te pasa eso? Esa es la pregunta esta. La anterior fue en función de enfermedades, dolencias, sanidad mental, pensamiento, etcétera, etcétera. Y esta es esto. La tiene Rufino, disculpen ahí. Está en el WhatsApp de Rufino. Muchachos, disculpen ahí. Se me olvidó. Eso es para lo online. Discúlpenme los que están online, por favor. Ya le van a poner las láminas también. Ajá. Ok, trata sobre alcanzar. ¿Por qué? Porque, mire, usted puede poner un porcentaje. El 90% de los cristianos está apagado. Anímicamente destruido. Cuando el desánimo es algo del enemigo. ¿Cómo es que tú no estás animado por las cosas de Dios? Algo está pasando. Si tú no estás animado por hacer lo que Dios te mandó a hacer, por participar en el propósito de Dios, no es al revés, no es que cuál es el propósito de Dios con mi vida, no. Tu propósito no es mayor que el de Dios. Tú fuiste llamado para trabajar y ser colaborador de Dios en su propósito y sus planes que son mayores que los tuyos. Para comenzar por ahí. Dale un aplauso. Sí. Me expliqué, entonces, ¿por qué te cuesta? Si fuiste capacitado, tienes todo, si te pones a analizar, tienes todo lo necesario para hacerlo, ¿y por qué no lo haces? Algo está pasando. ¿Qué te retrae? Digo, tercera pregunta. Ojalá terminemos antes de las preguntas, porque son como 20 lames. Vamos a ver. Tercera pregunta. ¿Cuál es la razón más profunda del argumento constante de la incredulidad? Estamos hablando, la fe es la que rehabilitadiza, incredulidad es lo contrario. Aunque sabes que está ahí la palabra, pero no llegas al punto de la fe de obediencia, de hacerlo, de echar eso para adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón más profunda del aumento constante de la incredulidad y el escepticismo en general? A nivel de cultura, que afecta a la iglesia. Siempre se los he dicho, nosotros vivimos una cultura y mientras más nosotros estemos con los ojos abiertos a lo que pasa en nuestra cultura, menor será lo que esa cultura te influye. Y por tu ser un individuo que vive en una cultura anti Dios, obviamente, lo que tú seas influido de esa cultura lo traes a la iglesia, porque tú eres un individuo que forma parte de la iglesia. Tú lo traes, claro. Acuérdense que somos seres influenciables. ¿A qué me refiero? Todos nosotros somos influenciables. Y siempre lo he dicho. Si usted ve que se puso una música de moda, todo el mundo la escucha. Si se pone un color de cabello, los que tienen cabello, se pone un color de cabello de moda, se pintan el cabello, ¿cierto? Y así vamos, y la ropa, y todo, usted ve que uno va con... Entonces tú tienes que entender, la cultura me influye. Y si me influye en ese tipo de cosas, no te influye en tu pensamiento, en tu ánimo, en tu desánimo, en todo eso, claro que te influye. Y por cierto, estás en una cultura anti Dios, donde Dios es negado. Y no solo negado, burlado y puesto como una cosa, ¿ok? Para que usted vea cómo estamos de mal en nuestra cultura, que por lo menos, voy a poner un ejemplo. El que hizo esa guitarra, la gente lo termina, lo que ve la guitarra que diseñó Fender, ¿no? Tal cosa y tal cosa, lo alaba, ¿no? Dios que creó el universo, no hubo. Eso vino de la nada. ¿Ok? Se creó solo. ¿Sabes para qué él se creó solo? Para que nadie le dé la gloria a Dios. Y eso está así. Y se lo enseñan a tus hijos de pequeñito en la escuela. O porque usted cree que existen grandes medios de comunicación todos los días, taquiti, Twitter y el otro y este, y televisión y radio. Y ¿para qué usted cree que es? Para influenciarlo usted y para llevarlo para donde lo quieren llevar. ¿Me entiende? Y entonces estás en una guerra de influencia, que es algo interesante, ¿no? Una de las definiciones de liderazgo es cuánto influyes en otras personas para que vaya y haga la visión esa que se está presentando. Esa es la definición de liderazgo. Entonces imagínese, para que usted vea cómo es la guerra, no ha habido mayor, si esa es la definición, el que más influye, no ha habido persona más influyente en la historia de la humanidad que el Señor Jesucristo. No lo ha habido. Sin embargo, usted busca grandes líderes de la historia, escriba en Google,
y te aparece por allá como el número 100. Me doy a entender, ¿no? Y lo pone porque, bueno, porque un día esto lo quitan. Me doy a entender. Porque Cristo y lo que Cristo representa hay que apartarlo. Y ahorita vamos a profundizar en eso. Entonces, hablamos de influencia. Cuando Dios te deja su palabra, es porque está buscando que tú seas influenciado por ella y camines por ella y te beneficies de lo que ella beneficia. ¿Ok? Ya todos lo saben. Sin embargo, aún nos cuesta increíblemente, ¿no? Y en gran parte a nuestro pecado que habita en nosotros, que es fácilmente influenciado por estas culturas anti Cristo y anti Dios. ¿Ok? Sigo con lo aquí leyendo, ¿no? ¿Cuál es la razón más profunda del aumento constante de la incredulidad y el escepticismo en general? Porque a nivel mundial cada vez hay el grupo que más crece son los escépticos. No sé si lo has leído. Tienen dudas de Dios, etcétera, etcétera. Hay un crecimiento, ¿verdad? Tantos cultos y a pesar de tantos cultos y actividades cristianas, sigue creciendo el escepticismo, sigue creciendo el apartarse de Dios, cada vez la cultura va muy lejos de Dios, ¿no? Manifestándose el odio, en recíproca lucha y destrucción, aumentándose en todos los países cristianos, porque son cristianos de título, la injusticia y el enfriamiento del amor hacia Dios. ¿A quién se le hace la siguiente acusación? Si hubiera un Dios justo, no permitiría estas desgracias. Y así van socavando la moral de Dios, que eso es la blasfemia, ¿oyeron? Blasfemia es cuando usted blasfemar de alguien o de una deidad o de una persona es cuando usted habla en función de tumbar su moral, ponerlo por el piso. ¿Ok? Sigo. Versículo 4. Versículo 4, pregunta 4. Sigo. ¿Por qué tanta actividad predicadora, evangelística y misionera en la cual se afanan siervos de Dios para conducir seres humanos a la cruz y a la fe viva de Jesucristo resulta abiertamente en un fracaso? ¿Qué cuesta tanto ganar una persona? ¿Por qué cuesta tanto después que lo ganas incluso que se haga un discípulo verdadero, que sea un discípulo obediente a las enseñanzas del Señor? ¿Por qué cuesta formar a alguien así? Me doy a entender, ¿no? Ok. Ajá, conducir a seres humanos a la cruz y a la fe viva en Jesucristo. O sea, una fe viva es una fe no de boca, una fe experimentada, de obediencia, día a día, que la practica. Resulta abiertamente un fracaso. ¿Por qué es que los llamados pueblos cristianos están tan cegados? Y no solo recaen en el paganismo más reacio, ¿ok? Sino que también pronto participarán, escuche esto, en las señales de la impiedad del imperio del anticristo en una lucha abierta contra Cristo. Eso viene. Incluso usted puede decir que hoy usted está en una iglesia apóstata. Hoy estamos ya casi en una iglesia apóstata. Él ve lo que se practica y los mensajes en la mayoría de las iglesias y es terrible, ¿no? Y última pregunta antes de comenzar. Estas son preguntas que buscan despertar en nosotros cosas importantes, ¿no? Pregunta número 5. ¿Por qué se tiene que construir cada vez más lugares para el tratamiento de las enfermedades mentales, los cuales están siempre llenos? No obstante, los progresos de la medicina y de la concientización científica. ¿Usted no se ha dado cuenta del avance de la depresión, del estrés? Ahora hay más psiquiatras que nunca, psicólogos, cosa que no existía sino hasta el siglo pasado. Antiguamente no había nada de eso. Y aumentan las enfermedades mentales de las personas. ¿Usted cree que por qué? Porque la actividad y la opresión demoníaca sobre la cultura es tremenda. 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 Está ir por un camino diferente al cual usted fue diseñado, te lleva a eso. Me doy a entender, el ser humano está llevando para algo diferente de lo que fue diseñado. Me doy a entender, todo ser humano, Dios dice que puso la eternidad en él,
la búsqueda de Dios, quiénes somos, dónde venimos, a dónde vamos, esto es todo. Esas son preguntas eternas del ser humano. Sin embargo, el camino por donde lo están llevando, eres un animal evolucionado, eres un conjunto de moléculas y células que se agruparon y ya. Es una carga de desesperanza, de propósito de vida. No hay propósito. O sea, yo voy a vivir 70 años ¿para qué? Morir y ya. ¿Cuáles son entonces tu propósito de vida? ¿Para qué te vas a compartir? ¿Para qué te vas a tratar de esmerarte en ser alguien excelente si al igual no va a servir de nada? Todo eso te afecta, aunque usted no lo crea, a nuestra sociedad. Al punto, para que usted vea lo difícil que está aquí, al punto que hay personas, hoy en día hemos llegado al punto que ya ni siquiera la verdad importa, importan en los sentimientos, cosa que ha afectado mucho a la iglesia, ¿vio? Y a todo. Entonces importan son los sentimientos, ni siquiera la verdad, es cómo me sentí, así sea por lo que sea. Y hemos llegado hasta el punto que lo que importa son los sentimientos, que usted ve que se están haciendo leyes basadas en sentimientos. No, el que se identifica como una mujer, basta que tú te sientas mujer, puede ser, así seas un hombre, eres una mujer, ojo, y ni siquiera digas lo contrario porque vas preso, etcétera, etcétera, que esa es parte del plan, ¿no? Pero cuando usted se pone, eso son enfermedades mentales, eso se llama disociación. Vea, si hay una enfermedad que se llama la de la mujer que se cree gorda y están flaquita y no comen. ¿Cómo se llama? La anorexia es una disociación. O sea, ella imagina que está gorda y no está comiendo y está flaca, está demacrada, pero ya se ve gorda, se imagina gorda. Y no come y han muerto personas de eso. Creo que fue la cantante de Carpenter que murió, una de ellas, no recuerdo, este año. O de Ava, no. Otra, no me acuerdo. Eso es una disociación. O sea, te estás creyendo algo que no es. Pero cuando lo llevas al punto sexual, a la inmoralidad, que es lo que buscan, porque lo que están buscando son seres, sociedad inmoral, y ya les voy a mostrar por qué buscan una sociedad inmoral. Entonces ahí no es disociación, ahí tienes que apoyarlo, y hay leyes que van contra aquello, etcétera, etcétera. Entonces esto se pone intenso lo que estás viviendo a nivel social. Entonces, bueno, recapitulo las preguntas. Rufino, ¿cuál fue la cantante? Era de Carpenter que murió porque ella se creía gorda y no comía. Ok, sí, era Carpenter, era el grupo. Le pregunto a Rufino porque él es el viejito. Ok, claro, exactamente. Mire, entonces le resumo las preguntas. ¿Por qué a pesar de tanto esfuerzo y que Dios nos promete sanidad, cuesta tanto obtenerla en la iglesia? Hay tanta gente oprimida. ¿Por qué cuesta revitalizar tu vida espiritual? Sabe que lo que Cristo dice es verdad, sabe que Cristo es verdad, pero ¿qué te frena? Porque una cultura totalmente vendida contra Dios. ¿Cuánto he sido influenciado yo por ella? Y está afectando mi relación en la iglesia con mis hermanos y con Dios. Todo eso tiene que ver con filosofías de vida. Yo sé que son temas que a la gente, qué fastidio, pero eso hay que leerlo. Hay que leerlo. No podemos, ¿usted sabe por qué a usted le fastidia leer esas cosas? Porque lo agarró TikTok. Y ahora queremos es puro TikTok. Mire, se los digo, hay cristianos, y esto no es mentira, hay cristianos que te hacen preguntas así, mi hermano, explícame el libro de Apocalipsis. Cuando tú le sacas la guía para explicarle el libro de Apocalipsis, no, vale, pero resúmelo y un TikTok de un minuto, lo que quieren. ¿Me entienden lo que le quiero decir, no? Porque ya ni leer quiere la gente. No quieren leer, la gente no quiere leer, no quiere... Eso que usted no quiera leer, que usted no se quiere interesar de los asuntos reales de la vida, que lo que esté es pendiente de 2 horas pasando y videitos de chistes, es influencia de esa cultura. Vanidad, que pierdas tu tiempo. Entonces usted ve a la gente diciendo, no, es que no tengo tiempo. ¿Por qué no tiene tiempo? Todos tenemos las mismas 24 horas. Si otro puede, usted puede. No, lo que pasa es que yo tengo familia, y los demás no tienen familia. No tienen problema.
no tienen familiar enfermo, no tienen problemas. ¿Quién se libra aquí de problemas económicos? Eso es todo el mundo. O sea, ¿cuál es esas excusas? Me doy a entender, ¿no? Nadie se libra de eso. Entonces, si usted saca la cuenta, póngase usted, agarre un libro, agarre una semana y diga, voy a anotar cuánto tiempo veo televisión, cuánto tiempo me la paso en el WhatsApp, cuánto tiempo y anote. Usted no va a creer la cantidad de tiempo libre que usted tiene, que si usted lo aprovechara para estudiar, para hacer algo, para proponerse hacer algo, usted lo hiciera, lo aprendiera totalmente. Pero es una sociedad apática, caída, vanidosa, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver de dónde vienen, por encima hoy, ¿no? Obviamente este es un tema bastante extenso, pero vamos a ir por encima para terminarlo hoy. Y bueno, y comenzamos. ¿Qué dice la Biblia? El satanismo es una guerra contra lo establecido con Dios. Satanás sabe que Dios existe. Él sí no tiene duda. Él le siembra la duda al ser humano de Dios no existe y todo, pero él sí sabe que existe. Incluso la Biblia dice, los demonios saben que Dios, creen en Dios y tiemblan, porque saben que no habla por hablar. Y cuando se levante de su trono a moverse y venga el juicio, no va a quedar ninguno de ellos. Al ser humano Dios en amor le está advirtiendo, mire, esto es lo que viene, pero decide tú. Tú debes decidir, ¿verdad? Y hay algo que le pasa al ser humano, que creen que por ignorar una verdad, creen que por ignorar algo, eso no va a suceder. Mentira, eso va a suceder, lo quieras aceptar o no, va a venir. ¿Ok? Entonces, la guerra comienza por aquí, vea, lo establecido con Dios. Mira, Colosenses 2.8 dice, nueva versión internacional, cuídense. Vean, ¿dónde está el énfasis en cuídense? ¿De quién es la acción de cuidarse? ¿Mía, de Dios o suya? Ajá, entonces cuando usted tiene esas palabras así, cuídense, yo le estoy diciendo, bueno, como tú tienes libre albedrío, tú decides, bueno, toma cuidado. Decía un proverbio antiguo aquí en esta ciudad, decía, ponte mosca, pila pues. Entonces, cuídense de que nadie los cautive. A ese nadie usted puede poner un paréntesis ahí. Puede ser una persona, o bueno, son personas a través de todos estos medios de comunicación y todas las cosas posibles. ¿Ok? Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. ¿Ok? Dios dice que Él es el creador. La filosofía te dice, no, vino una evolución. Todo vino de la nada. Dígame algo que venga de la nada. La silla viene de una nada. Posible. Hay un principio de causalidad. Pero bueno, ese es otro tema. Tradiciones humanas, la que va de acuerdo a los principios, es decir, la que está de acuerdo a los poderes espirituales de este mundo y no conforme a Cristo. Recuérdense, la Biblia deja claro que en este mundo, 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control del maligno, y ellos trabajan para una agenda contraria a Dios, y por eso es que Apocalipsis les comencé diciendo, dice, y fue encarcelada la serpiente antigua, el gran dragón que tiene engañado al mundo, o tiene o tenía, engañado al mundo entero. Incluso dice que el mundo está bajo su hechizo. En la parte de Babilonia dice que han sido hechizados por tu, no recuerdo, están bajo hechizo. Es como no lo ve, están ciegos. Van camino al matadero y no lo ven. Parte de su trabajo, de usted, de lo que usted fue llamado, es a quitar las vendas de los ojos de la gente para que les alumbre Cristo. ¿Ok? Esa es parte de tu trabajo, esa es parte de tu colaboración con Dios. ¿Ok? Le traduzco otra Biblia, como dice TLA, dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas de racionamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esta gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. ¿Usted sabe por qué no obedecen a Cristo? Porque es que todo lo que es Cristo lo detestan. Por eso llamé la enseñanza cristianofobia. Cristo está prohibido si usted quiere saber algo de Cristo, tiene que irlo a buscar en una iglesia y cuidado, ¿eh? Porque ni películas, ni todo eso está prohibido en la cultura. Está prohibido. Porque el enemigo, esos que gobiernan, planifican.
No está bueno, como vaya viniendo, vamos viendo. Ellos tienen planificado. Vean lo que dice. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas. La palabra artimañas en el griego se traduce también al error planificado. O sea, error planificado es llevarte por allá. Error planificado, sutil, metódico, tiene metodología, no es algo, y deliberado. O sea, es algo bien planificado desde el principio para llevarte a donde te va a llevar. Y Dios conociéndolo, por eso es que dice las cosas que sabe que va a pasar la apostasía, la apocalipsis, todas estas cosas, ¿ok? Porque ellos no van a cambiar, ellos van a donde van y punto. Incluso, si usted estudia la Biblia, no hay ningún versículo que diga que puede haber entendimiento entre partes. Es una guerra donde o me matan o mato, pero no hay intermedio. Ahí no hay diplomacia. O te mato o me mata. Punto. ¿Ok? Gracias a Dios, Dios es el más poderoso y el altísimo entre los seres espirituales. Denle un aplauso a Dios. Ahora, la última embestida filosófica, por así decirlo, en lo que está pasando hoy en el mundo, eso no comenzó ahora. Esto que usted está viendo ahorita, estas aberraciones que usted está viendo ahorita, no comenzó ahora. Esto comenzó hace unos 500 años, cuando hubo el rompimiento histórico del teocentrismo hacia ¿cómo se llama? El antropocentrismo. Es decir, la cultura antes de hace 500 años era teocéntrica, todo giraba en torno a Dios. Había un juez sobre el cual habíamos que somos a imagen de Dios, hay un juez al que vamos a dar cuenta, por eso tienes que comportarte así, 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 asado. Cuando rompen el teocentrismo y entra el antropocentrismo, creo que es el humanismo, mejor dicho, por la corriente naturalista, todo basado en lo natural y no en lo espiritual, en lo material y no en lo espiritual. Entonces ahí es donde comienza este problema. Esas son las dos cosmovisiones que hoy se pelean. La cosmovisión del naturalismo y la teísta que es el cristianismo. Y son antagónicas. En una Dios es el creador, en otra es la nada. ¿Ok? En uno hay pecado, en el otro no hay pecado. Todo es relativo. En este hay Dios, por tanto hay cosas importantes como si hay Dios hay un enemigo, hay diablo, y si hay diablo, entonces temas como la fe, la religión, la vida después de la muerte, son temas importantes. En este lado esos temas no son importantes para nada, son esoterismo, se burlan de eso, ¿no? Entonces son dos cosmovisiones muy difíciles. Esta cosmovisión, la del naturalismo, que es donde están basadas nuestras instituciones de estudios y todo surge de nuestras instituciones científicas, todo está basado en el naturalismo, no en el asunto de Dios, ¿no? Se basa en esto. Lo que se estableció hace unos 500 años, cuando fue el Renacimiento y después vino la Ilustración, lo que se estableció hace unos 500 años suele denominarse la imagen científica del mundo, acompañado de paso por una descristianización gradual y completa de la cultura. La cultura ha sido descristianizada. ¿Usted quiere darse cuenta de que ha sido descristianizada? A usted le cambiaron el nacimiento por un arbolito y por Papá Noel. A usted le cambiaron los cancioncitas de villancico por otras canciones locas más. Las letras de las canciones tiene usted, el reggaetón es una pornografía auditiva. Vamos a hablar claro. Así como hay pornografía de visual, esa es una pornografía de audio. ¿Ok? Usted ya no ve canciones sobre cultura cantándole a Dios, por lo menos para que usted vea, los músicos antiguos, estaba uno, Sebastian Bach, ¿no era Bach? Él era el mejor músico que ha existido, todo lo componía para Dios, todo lo componía para Dios. Sin embargo, hoy usted no ve eso, al menos que sean músicos cristianos. Y entre la música cristiana hay unas barbaridades, ¿ok? Si usted no ve, usted la televisión la prende y usted ve cultura cristiana, no, para nada. Usted prende la radio y usted no ve cultura cristiana. ¿Las leyes de su país son cristianas? Para nada. Entonces fue descristianizada tu sociedad, quedó con título. Países cristianos por tradición, pero no por
por leyes, ¿no? Entonces, algunas máximas del naturalismo las voy a decir para que usted vea cómo influyen. Vean, el naturalismo propone que todo lo natural es lo normativo, no lo espiritual. Además, no hay espiritualidad para ello. Y ahí es donde surge el humanismo y después las corrientes políticas, y es donde vienen estos pensamientos que la religión es el opio del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. No hay Dios. No hay Dios, eso no existe. Eso es un invento de las mentes antiguas de personas brutas que buscaban la explicación todo en un Dios. Ahora sí nosotros hemos encontrado todo. Lo que ha encontrado la ciencia es cómo funcionan las cosas, pero no inventó nada. La ciencia no inventó la ley de la gravedad. La ciencia no ha inventado la ley de, de la fuerza nuclear y ese tipo de cosas. Eso estaban allí. Ellos han descubierto cómo es que funciona el asunto. Y hay fórmulas. Lo que te quiere decir que hay matemática. Y detrás de la matemática tiene que haber un cerebro. ¿Ok? Sin embargo, bueno, a usted le ocultan eso. El problema con el naturalismo cuando dice que no hay Dios, que lo natural es lo normativo, el problema es que si no hay Dios, no hay diablo. Y si no hay diablo, no hay fe, no hay alma inmortal, no hay vida después de la muerte, sino solamente lo que les dije. Ustedes son unidades biológicas, átomos unidos ahí con células y listo, 70 años. Otra de lo que propone el naturalismo es la razón es la única norma y camino para llegar a la verdad. ¿Ok? Todo lo que tu mente es la única que te puede llevar a la verdad. El hombre es producto de la evolución, no de una creación. Es un animal evolucionado. Aunque, usted sabe que eso es una de las grandes mentiras de nuestra sociedad. No hay fósil de transición. No hay fósil de transición. ¿Qué le quiero decir? No hay un fósil. No hay un fósil de transición. ¿Entiendan? Sí, el eslabón perdido que nunca va a aparecer. ¿Ok? No hay fósil. ¿Ok? Sigo. El hombre es bueno por naturaleza. Acuérdense que la Biblia te dice que nosotros tenemos la naturaleza en enemigo y por tanto necesitamos la naturaleza divina de Dios para frenar. Entonces dicen, no, que el hombre es bueno por naturaleza, que lo que hace malo al hombre son las instituciones, las leyes y la cultura donde crece. Entonces, ahí es donde viene el énfasis. Hay que cambiar la cultura para que el hombre entonces en un ambiente sano sea sano. Y por eso es que las leyes antiguas eran muy duras con la maldad y ahora no, él lo que pasa es que él es un violador o un asesino porque él se crió en un ambiente malo, no tuvo papá y tal, entonces por eso vamos a darle 2 años de cárcel nada más para que vuelva a salir a matar. Me doy a entender, ¿no? Antiguamente era pena de muerte, no sirve, no sabes vivir en sociedad, muerto. Se acabó. ¿O usted cree que por qué pasamos de vivir en un país donde las puertas eran abiertas, donde las mujeres estudiaban debajo de un poste a las 12 de la noche y no les pasaba nada, a usted está encerrado de las 6 de la tarde en una casa llena de rejas, etcétera, etcétera? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Eso pasó qué? Pues eso vino así. Eso viene porque no frenas la maldad, porque no, como no hay maldad, no hay diablo, todo es relativo, todo es depende. ¿Ah? Ajá. Entonces, si el que hace la ley es relativo, imagínate. Ajá. La corrupción es producto de malas leyes, ¿me entiendes? Tú robas es porque el ambiente, no es porque, pero tú eres bueno. Usted no vio lo que está pasando en España ahorita, un caso ahí de un político feminista, lo han denunciado ahorita por violencia machista, por abuso con mujeres, y le echó la culpa al neocapitalismo. Eso pasó por culpa del neocapitalismo, imagínese usted. Bueno, el relativismo no es, el relativismo propugna, estas son las cosas que vienen con estos pensamientos, ¿no? El relativismo propugna que no existe una verdad única, inmutable y universal, existen tantas verdades como sujetos. O sea, cada quien tiene su verdad. Pero es que si esa frase es verdad, entonces, si el relativismo es verdad, hasta esa frase es relativa. ¿Me doy a entender? O sea, si no hay verdad, entonces el relativismo es relativo. No sé si me estoy dando a entender. Hay cosas que son verdades, le guste a la gente o no, y no son relativas. ¿Usted quiere ver cómo hay verdades que no son que son verdad, verdadita?
¿Qué quiere ver? Jesús, tú eres esposo de Hanán. ¿Eso es verdad o relativo? Es una verdad. No es relativo. No es relativo. Esto es una computadora. Esto no es un inodoro. Esto es una computadora. ¿Oyeron? Esto no es relativo. Esto es una silla. Esto no es una puerta. ¿Me entiendes? Una mujer es la hembra de la raza humana. Un hombre es el macho de la raza humana. Eso no es relativo para torcer las cosas. Lo relativo es para torcer, porque siempre es lo que conviene. Para las otras cosas sí hay verdades. ¿Me doy a entender? El pastor machista, sí. Ajá, eso es relativo. Una verdad es que si usted no toma agua, se muere. Si tú no respiras, ¿qué tienen que ver los músicos con esto? Si usted no respira, se muere. Eso es una verdad. Eso es una verdad. O sea, eso no, si usted agarra y le suelta algo aquí, va a caer. O sea, hay verdades. El relativismo es basura ideológica para torcer cosas. ¿Dónde sí te digo yo que no es relativismo, sino opiniones en gustos? Porque la verdad están basadas en hechos. Ahora, los gustos es cuestión de gustos. Que a usted le guste más el rosado y a mí el azul, eso es cuestión de gusto, pero eso no afecta a nadie. ¿Me da a entender? Que a mí me guste más un tipo de música y a usted otro. Me doy a entender, ¿no? Eso es cuestión de gusto, eso es gusto. Y entre gustos y colores no han escrito los autores. Porque imagínate. ¿Ok? Hay gente que le gusta el Barcelona, a otros le gusta el Real Madrid. Los del Barcelona se arreglan al principio y el Madrid celebra las copas al final. Es una verdad. Eso no es relativo, ¿verdad, Oscar? No me está escuchando. Ajá. Ajá. Las, las emociones tienen prioridad sobre la razón. ¿Qué está pasando hoy? Ellos traerán, y sobre todo esta última parte, ellos propugnan que van a traer una etapa nueva de felicidad a la humanidad. Y fíjese, para que usted vea la maldad contra el cristianismo, la etapa donde el cristianismo cometió sus errores por la humanidad de cada quien es llamada oscurantismo. Y usted lee la historia, en esa historia no se avanzó. El oscurantismo fue lo peor para la humanidad. Y usted lee la historia desde los filósofos griegos y te saltan después para los filósofos de la Ilustración. Ese periodo es el oscurantismo, contado obviamente desde el punto de vista de la Ilustración. Usted debe entender eso y se lo voy a poner muy fácil. Si usted leía sobre Marcos Pérez Jiménez desde la perspectiva de la cuarta, ¿qué era Marcos Pérez Jiménez? Un dictador, un asesino, no sé qué era. Si usted lee sobre la cuarta de la perspectiva de la quinta, la cuarta, no sé qué tal, siempre es así. Y cuando usted lee la historia que la impusieron, lo de la Ilustración en las escuelas y todo aquello, cuando le hablo de la Ilustración, le hablo de los grandes pensadores de la humanidad que saltaron desde Platón hasta acá. Cuenta la historia de la iglesia como el oscurantismo. No hubo avance, cosa que es mentira. La humanidad le debe al cristianismo un asunto de leyes y respeto hacia a la vida humana, se la deben al cristianismo. Si no, vean lo que es el respeto a la vida humana en otras culturas. Se la deben. Los hospitales, las construcciones, la música incluso, se le debe mucho al cristianismo, etcétera, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Sigo. Entonces, estas cosas terminan haciendo daño. Y entonces usted puede entender que el satanismo no es solo un asunto el satanismo no es un asunto de una gente escondida en un cuartico pintando una cruz en el piso, no, es una rebelión consciente, buscando destruir. No se trata solo de un debilitamiento del orden divino, sino de la voluntad de romper el orden de Dios, de lo establecido por Dios, de quebrarlo. Dios estableció la familia, hay que romper la familia. Dios estableció hombre y mujer, eso no va. Y entonces tenemos hoy estas aberraciones como lo que le dije, la mujer barbuda, etcétera, 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 ¿no? Entonces, iglesias apostólicas hay hoy, ¿por qué? Porque como ha sido influenciado por esa cultura, terminas trayendo eso vamos a decir, sin darte cuenta a la iglesia.
Lo que estamos tratando es abrir los ojos de lo que está pasando y de cuánto tú debes entonces revitalizar tu fe por medio de tu vida espiritual, por medio de una fe real en Cristo. Fe real es, sabes lo que está ahí y tienes que hacer, hágalo. No hay revitalización solo escuchando, es haciendo. La Biblia es muy claro. No sean oidores olvidadizos. No dice la Biblia, si no pongan en práctica lo que han escuchado, porque si no se engañan ustedes mismos. ¿Ok? El Señor Jesucristo les dijo, si ustedes se mantienen, si permanecen en mi palabra. ¿Saben lo que es la palabra permanecer? No es permanecer estático. Es como hablar de permanecer. Esa palabra tiene una connotación, es como cuando usted permanece en su casa. Estoy en mi casa, pero yo no estoy todo el día en la cama. Voy a la cocina, voy al baño, como, me paro, me cepillo, estás haciendo cosas. Entonces, permanecer en Cristo es, y el que permanece en mi palabra será un discípulo verdadero y la verdad lo hará libre. No hay otra fórmula. Nos guste o no. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te señalan añadidas. No es busca las necesidades y después a Dios lo busca, no es al revés. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro, totalmente. Sigo. ¿Cómo buscan destruir la cultura cristiana? Ajá. ¿Cómo ellos están buscando el objetivo de destruir la cultura cristiana planificado desde hace 500 años? Mira, una forma en que han buscado ellos de apagar el cristianismo es, primero, ignorarlo. No tienes presencia en los medios masivos, no nada, está bloqueado. Segundo, burla y ataque. Fanático religioso, tú eres un cagará, tú eres ¿cómo se dice? ¿Cómo? Retrógrado, todas esas cosas. Y después vienen las etiquetas, que esas etiquetas van acompañadas después con leyes en contra. Entonces, homofóbico, islamofóbico, racista, patriarcado, retrógrado moral. Y entonces eso viene acompañado con leyes que entonces si te etiquetan, puedes ir a tribunal. Entonces eso es poniéndote unas amarras para que no avances, ¿no? ¿Por qué? Ahora, ¿por qué el cristianismo? Porque usted no ve esto contra el Islam. ¿Por qué no lo ves contra Buda? ¿Por qué no lo ves contra otra línea religiosa? Mira, porque Cristo, les duela a quien les duela, es la verdad. Y es el único camino. No hay otro. Cristo representa todo aquello que ellos nunca van a hacer. Cristo fue el ejemplo de amor por Dios, de mantenerse firme pese a la presión en hacer la voluntad de Dios, de luchar por algo mayor que uno mismo. Cristo representa eso, representa la lucha contra aquel que gobierna el mundo. Por eso lo odian. Denle un aplauso a Dios. Mire, el cristianismo representa los valores contrarios del nuevo hombre que ellos buscan formar. ¿Por qué? Porque el cristianismo, mire, es fortaleza legal. Las leyes cristianas no son, para que les voy a hablar algo de, mire, perdónenme hoy estoy filosófico. Las leyes cristianas son muy diferentes a las leyes de nosotros hoy. Las leyes de nosotros hoy son subjetivas a interpretación del juez de turno. Y eso es hecho con intención, porque si el juez de turno está ahí medio chimbo, y lo interpreta a su manera. ¿Ok? Las leyes de Dios no son interpretativas por el juez de turno, son claras. No robará, punto. Sí, no tal cosa, están hechas de forma negativa por eso. No esto, y no hay, bueno, ahí dice no, pero puede ser sí. Dios se cuida de eso, ¿ve? Dios por lo menos cuando dice, honrarás a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Vean que dice honrarás a tu padre con tu madre y Dios no le dio ningún subterfugio legal diciendo, bueno, si tu papá fue bueno. Porque si él hubiera puesto ahí, si tu papá fue bueno contigo, ¿usted sabe qué va a pasar? Ese bueno es interpretativo. Entonces, no, mi papá no fue bueno conmigo porque yo una vez le pedí una guitarra y no me la regaló y eso me marcó la vida. Y por eso es que yo hoy,
Y aquí tú ves esta oreja así larga, es porque me la jalaron mucho y eso me tiene traumado. Y te vas a excusar para no hacer lo que tienes que hacer. ¿Me entiendes? Cuando te dice, ve y hagan discípulos, enseñándolos a obedecer, ahí no te está diciendo, ese mandato no te dice, bueno, ve y hagan discípulos cuando tú puedas. ¿Ok? Cuando tengas tiempo. Tú ves ahí, cuando te lo permita el karma, tú lo haces. No, eso es pan, listo. Ya. No lo quieres hacer, ya tú le estás dejando claro a Dios que tú no lo quieres hacer. Más nada. Porque es a Él. Me voy a entender, ¿no? Así son las leyes. ¿Cómo son las leyes de nosotros hoy? Por decirte una, el Estado garantizará el bienestar de todo ciudadano, no sé qué, no sé. ¿Qué te dice eso? ¿Cómo se come eso? No dice nada. ¿Entiendes? No te dice nada. Puras palabras bonitas, rebuscadas y ya. Para que uno la lea, viste que tienen que buscar mi bienestar. Ya. Eso se traduce en bienestar. Entonces, yo estoy cumpliendo, te doy tu bolso. Me doy a entender, ¿no? Esas son cosas que hay que entenderse. Entonces, la Biblia representa fortaleza legal. Representa fortaleza moral. Moral. Porque es inapelable. O sea, esto es así, esto es así, esto es asado. Está clarito lo que está bien moralmente o no. Ahí no es relativismo. Ahí no hay, bueno, sí, pero no, tal vez a lo mejor. No, allí es pan. No robe, no te emborrache, no esto, no mate, no engañe, no estafe, tal cosa, no te eches con mujer, con hombre como con mujer, etcétera, etcétera, no montes cacho, no ta. Voy a decir uno bueno ahí, mujer, sujétese a su marido. Es una ley, oyeron, moral, oyeron, ok, no le hagan caso a lo que dicen las TikTok, oyeron, que ellas están influenciadas que van contra la familia. Ajá, con las empoderadas están en contra de la Biblia. Dice, sujétese a su marido. Ajá. ¿Me expliqué? Va una para los hombres, marido, amen a sus mujeres. No, somete, no, ve, es interesante, al hombre no le dice sujétate, le dice que la ame. Sí, pero a la mujer le dice sujétate, porque la mujer, así calladita como son ustedes. Y una vez escuché a Natalie decir esta frase. Dijo, los hombres son la cabeza, pero nosotras somos el cuello y lo volteamos para donde quiera. Dios mío, Señor. Yo dije, Señor nuestro. Ajá. Mejor no voy a entrar a ese tema de hombres y mujeres porque se me va a embochinchar esto y eso es algo álgido eternamente. Ajá. Entonces la Biblia representa fortaleza legal, fortaleza moral y fortaleza cultural. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted tiene una cultura basada en los principios legales y morales del cristianismo, todos estamos claros en las reglas del juego. Todos sabe a dónde va, todos sabe cómo funciona y te evitas un sinfín de problemas culturales, ¿ok? Sin embargo, eso está bajo ataque, total, por lo que ya le dije. Parte de la era postcristiana, vamos a ver si le puedo explicar esto rapidito, al individuo lo han trabajado para que pierdan la fe cristiana, que es la parte de la cultura, y lo alimentan constantemente con ideas de práctica, metodologías contrarias a Cristo. En sociedad, la sociedad ha perdido el significado social cristiano, que es lo que le decía. Usted prende la televisión, usted no ve cristianismo. Usted prende la radio, usted no oye cristianismo. Usted ve nuestras leyes, no ve cristianismo. ¿Ok? Entonces las instituciones y las leyes las han cambiado. El último ataque ahorita es contra la familia, la institución que dejó Dios primaria, que era la familia, en protección de los niños y todo. Está un ataque feroz. ¿Ok? Y bueno, y la espiritualidad alternativa, que han ignorado el cristianismo, lo han arrinconado, y sin embargo te están trayendo nueva espiritualidad y te meten yoga, santería, islamismo, budismo, tal, pero cristianismo no lo vas a ver en ningún lado. ¿Ok? Así funciona. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? Una sociedad, vean el fin de todo esto y presten atención, una sociedad sin base moral sólida, sino relativa, sin base moral sólida, sin una ideología fuerte, sin ética, sin una creencia fuerte, no podrá resistir a la embestida de los satanistas. Bueno, estás débil. No vas a aguantar el golpe. Sin una base ideológica sólida, no se desarrollan hombres
intachables, sino oportunistas, pusilánimes y traidores, porque eso es lo que están formando, hombres amorales. Y a usted no le conviene eso en una sociedad, por lo que le dije la semana pasada. ¿Qué usted prefiere? ¿Un policía que sea correcto o usted prefiere un... depende de la situación, ¿verdad? No prefiere. Porque caen malos de un malo. ¿O qué usted prefiere? ¿Un juez justo o un juez corrupto? Que cuando hablo de amoral, los amorales son según la conveniencia. ¿Me entiende? Eso no nos conviene a nadie. Y por eso es que forman esos tipos de individuos, porque esos tipos de individuos permiten la corrupción o el avance de la perversión en las sociedades para los planes, etcétera, etcétera. Ahora, cuando usted es una persona con principios, usted sabe que usted tiene que establecer algo sólido porque usted tiene hijos, usted va a tener nietos, usted hace vida allí. Y el bienestar de una sociedad es tu bienestar. El malestar de tu sociedad es tu malestar también. ¿O no lo sabemos? Ajá. ¿Sabe por qué? ¿Por qué buscan formar estos hombres? Vean esto. Segundo de Timoteo 3:1-5. Vean el problema de una sociedad amoral, sin valores y principios sólidos. Vean el problema. Pero deben saber esto, sepan muchachos, deben saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esa palabra difíciles te traduce en la Reina Valera tiempos peligrosos, pero también puede traducir, como en otras Biblias, tiempos feroces. O sea, vendrán tiempos feroces. ¿Sabes lo que es algo feroz? Eso, así como que usted vaya caminando y te conseguiste un león de frente con hambre. Ajá. ¿Cómo huyes tú de eso? ¿Cómo lo enfrentas? Ajá. ¿Sabes por qué van a ser tiempos feroces, peligrosos? No porque estamos contaminando la tierra, tiempos peligrosos porque los hombres serán amadores de sí mismos. Egoístas, pues ególatras. Yo primero, yo después y yo también. ¿Ok? Yo estoy bien, los demás, mientras yo tenga platica aquí, ¿qué me importa a mí que el otro no tenga ni aceite en su casa? ¿Me voy a entender, no? Ajá. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Esas leyes que buscan, esas leyes que se llaman derechos de los niños, usted las lee y lo que están llevando a los niños a ser desobedientes a los padres. Le quitaron la autoridad a los padres. ¿Ok? Y entonces tú estás criando seres que no respetan autoridad. Porque si tú no aprendes respeto desde pequeño en tu casa a los padres, tú no vas a respetar a nadie. Así de simple. El que hace las leyes sabe lo que está haciendo y dónde los va a llevar. ¿Ok? Desobedientes a los padres. Ingrato. ¿Sabes lo que es ingrato? Una persona que no tiene agradecimiento. Usted le hace un favor y después, bueno, yo no te dije que lo hiciera. Lo hiciste porque querías. Eso es, mire, huya de esa persona. Si estés enamorado de esa persona, déjela. Eso no sirve. Ajá. Ingrato, irreverente, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. No les gusta lo bueno. Cosas de Dios. Traidores, impetuosos, envanecidos, amadores más de los placeres en vez de amadores a Dios. ¿Ok? ¿Sabe que la Biblia dice que van detrás del Dios de sus vientres? Otra Biblia traduce, van detrás del Dios de sus placeres. Es decir, pues primero mis gustos, mis cosas y si acaso Dios después. Teniendo apariencia de piedad, eso sí, aparentan ser personas. ¿Ok? Ajá. Apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, deja el pelero, salte de allí, no tengas nada que ver con ellos. Así de simple. Ajá. Por esa razón, para que vengan los tiempos peligrosos, es que se están formando estas sociedades nuevas. Sociedades inmorales, sin una base sólida. ¿Me entiendes? Sin una base sólida. Y esa es la que trae tiempos peligrosos. O no lo estamos viviendo. Porque, vuelvo y le repito, porque usted vive encerrado en su casa a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, detrás de rejas, 300 llaves en la puerta. ¿Por qué usted cree que? Porque los malos no han sido frenados. El bueno ha sido encerrado. ¿Ok? Sigo. Vean, estas influencias
calan en los hogares donde no hay amor, donde hay un vacío espiritual y moral. Y eso hay que entenderlo. Dios forma la institución de la familia porque en la familia era el refugio moral, espiritual de la sociedad. Es en la familia. Por eso es que Venezuela tiene un gran problema de familias disfuncionales. Increíble. Ahí, familia de 5 hermanos de padres diferentes. Y cosas así. Ajá. Exactamente. Entonces, un padre dejando. Entonces, el padre más irresponsable, no sé por qué lo escogen, ese tiene 12 hijos. Tremendo. Uno en cada mujer. Ahí falla el sexto sentido femenino, no sé por qué. Falla totalmente. Ajá. Entonces, tienes un problema disfuncional. Y el ataque a la familia, el ataque a la institución familiar es esto. Porque en la familia, mira, la parte más importante de formación de una persona es la niñez. Y se requiere que en la niñez sea la persona es donde sepa recibir amor, donde aprenda a respetar, donde aprende a amar a Dios. Tú tienes que tomar el control espiritual de tu casa. Tú tienes que tomar el control espiritual de tu casa. Eso no es juego. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Entonces, estas influencias calan en ese tipo de personas donde no tuvieron unos padres y unas madres bien plantados. Sobre todo en esa gente que cuando tú tienes unos buenos padres, una buena madre que te hablan claro, que te explican las cosas, podrás patalear, pero tú ahí estás. ¿No, hermano? Dice la Biblia que enseña al niño en su niñez, y aún cuando sea grande, no, o sea, pataleará así un ratico, pero siempre agarra, tiene que acomodar. ¿Ok? Entonces, para ir terminando, que ya los veo que quieren tomar café y cantar, ¿verdad? Por eso es lo que les gusta a ustedes, cantar nada más. Dios mío, perdónalo. ¿Ah? No, ya vamos a ir terminando, muchachos, estamos terminando. Creo que esta es la última lámina, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta hacia esa cultura? No es que usted va a agarrar una pistola ahora, te va a quemar caucho, esas no es las armas de nuestra lucha, y ustedes lo saben. Lo que usted tiene es que, nuevamente, ponerse a derecho con Cristo. Póngase a derecho con Cristo. Comience a hacer lo que tienes que hacer. Renueve su fe. Fortalézcase. Comprométase con el Señor. Haga lo que tengas que hacer en tu vida. Pelea por ti, por tu familia, por tu iglesia. Haz tuyo el propósito de Dios en el día a día. Porque lo único que vence al mundo es tu fe. La fe en Cristo Jesús. Y no podemos ser cristianos de fe apagada, fe desanimada, que les cuesta dar un paso. Está el sol así durísimo y ven una nube por allá así negra, así, ay, va a llover, yo no voy. Así están los cristianos de hoy. ¿Me doy a entender? ¿Te pasa, mi hermana? No sabía. ¿Me doy a entender? Sí, está el sol así, está el sol de Cumaná, ¿no? Que está aquí cerca. Está más cerca que cualquier otro lugar de la tierra. ¿Ah? El ventilador bota fuego, aquí, está el sol así, el de las 3 de la tarde, 2:30, 3 de la tarde. Y está una nube por ahí. No, yo mejor no, va a llover. No salgo. Así, entonces, no. Fe revitalizada. Fe que se come al mundo. La fe de, usted quiere ver a alguien, dice, bueno, ve a Pablo. Ve a Pablo. Y mire, Pablo no tenía carro, Pablo no tenía Twitter, no tenía nada. Lo que tenía era una determinación de vivir su fe en Cristo, de alcanzar aquello por lo que Cristo Jesús te alcanzó. Esa debería ser la meta de todo cristiano. Entonces me despido con este versículo. Primera es Juan 5, 4 al 5, nueva versión internacional. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que tienes que pegarte más a la palabra, tienes que pegarte más a lo que Dios dice, y el mundo cada vez irá de mal en peor, dice la Biblia. El mundo cada vez irá de mal en peor, pero tú no tienes por qué irte con él. Ni tú ni tu familia. ¿Ok? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que renueva tu fe, levántese, dele un aplauso a Dios. Aleluya. Amén. Amén y amén.